Un cordial saludo para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a dar a conocer lo que ha sido nuestro trabajo de grado enfocado en las medidas de rehabilitación para mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Este trabajo fue realizado por estudiantes Edilma Joana Zambrano Guarnica y Eliana Juliet Cando Chamorro. Este trabajo estuvo asesorado por la doctora Annie Viviana Caicedo Cárdenas. Somos estudiantes de la Universidad CESMAC de la ciudad de Pasto, Nariño, estudiantes del programa de Derecho. En este caso voy a darles a conocer lo que ha sido nuestra formulación del problema. Está enfocado en cuáles son los factores que inciden en la generación de barreras de acceso para que víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno en Colombia accedan a las medidas de rehabilitación contempladas en la Ley 1448 del 2011. De igual manera tenemos nuestros objetivos. Encontramos lo que es nuestro objetivo general encaminado en evaluar los factores que inciden en la generación de barreras de acceso para que víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno en Colombia accedan a las medidas de rehabilitación contempladas en la Ley 1448 del 2011. De igual manera, nuestros objetivos específicos, como primero, examinar el fenómeno de violencia sexual a raíz del conflicto armado interno en Colombia con base en el Registro Único de Víctimas. Segundo, analizar la reparación integral a víctimas de violencia sexual en el marco de la Ley 1448 del 2011. Identificar las barreras de acceso institucionales para garantizar las medidas de rehabilitación a víctimas de violencia sexual en el marco de la Ley 1448 del 2011. De igual manera, dentro de nuestra justificación tenemos lo que es la investigación. Está enfocada en las medidas de rehabilitación para mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno en Colombia, teniendo en cuenta que este delito muchas veces ante los ojos del Estado se hace invisible, porque de alguna manera las mujeres que lo han padecido no se atreven a denunciarlo ante las entidades competentes. De igual manera, ya con el desarrollo de nuestra investigación tenemos lo que es el fenómeno de violencia sexual a raíz del conflicto armado interno en Colombia. Para esto vamos a dar lo que es un concepto general de lo que es la violencia. La violencia es el uso institucional del poder físico o la fuerza, realizando así un problema o amenaza o causando daños a otras personas. De igual manera también tenemos lo que es, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia se clasifica en 3 grandes grupos o categorías, como lo es la violencia interpersonal, la autoinfligida y la colectiva. De igual manera también de esto tenemos lo que es la clasificación de violencia. La violencia se clasifica en ya sea física o violencia psicológica. También tenemos lo que son unas causas de la violencia, que se puede decir que las causas más comunes que genera la violencia son el alcoholismo, la drogadicción, la falta de conciencia, en algunas ocasiones la falta de voluntad de algunas personas. De igual manera también encontramos ya lo que es la violencia sexual. Dentro de esto decimos que el término violencia sexual hace referencia al acto o coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. De igual manera también tenemos ya lo que es enfocados en el conflicto armado, una breve historia del conflicto armado interno en Colombia. Nos dice que el conflicto armado interno en Colombia tiene una vigencia de más de 50 años, si bien sus raíces se hunden en la década de los 30, además de otros 2 tradicionales guerrillas que son las que más generalmente se conocen en Latinoamérica, como son las FARC y el ELN. A lo largo de estas décadas se han sumado como protagonistas del conflicto dentro de nuestro territorio. De igual manera también tenemos lo que son unas posturas a la atención psicológica a víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Se dice que uno de los principales factores que inciden en este tipo de problemas ha sido siempre los grupos al margen de la ley.
los cuales se han denominado como los principales actores de realizar este tipo de daño, principalmente a las mujeres. Leyes y organismos que regulan y protegen a las víctimas del conflicto armado. Dentro de esto tenemos lo que son constitucionales, leyes, decretos, que son fundamentales para tener en cuenta para desarrollar este tipo de problema. De igual manera también tenemos lo que es los precedentes internacionales en materia de violencia sexual. En este caso hemos tomado como referente el caso González y otros, Campo Algodonero versus México. Dentro de esto nos dice que es un precedente que también se aplica en Colombia, en consideración a lo contemplado en el artículo 93, numeral 1 de la Constitución Política, ya que los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ya en análisis lo que es el caso Algodonero versus México, nos dice que esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 16 de noviembre del 2009 sobre la responsabilidad interamericana del Estado mexicano por la falta de diligencia de las investigaciones relacionadas con las desapariciones y asesinatos de las señoras Claudia González, Esmeralda Monral y Laura Ramos. Se trata de la primera sentencia en la que la Corte adopta la responsabilidad de género y el fallo represente un hito en el acceso a las mujeres a la justicia en el ámbito latinoamericano, además de un referente simbólico de la defensa de los derechos de las mujeres de México. La sentencia constituye también un precedente en derecho internacional en el camino hacia la igualdad formal ante la ley y material de las mujeres. Hemos tomado como referente este caso porque ha sido de gran importancia para el desarrollo de nuestra investigación, debido a que la desaparición forzada de estas mujeres se llevó a cabo. Como avance jurisprudencial traemos la sentencia T418 del 2015, donde la Corte Constitucional hace una relación entre las víctimas de violencia sexual y la violencia sexual dentro del conflicto armado interno en Colombia. Como doctrina en memoria histórica de las víctimas de violencia sexual, decimos que a lo largo de la historia han sido muchos los conceptos que se le han dado al delito de violencia sexual. Es por eso que se debe tener en cuenta que este delito se da cuando una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. El conflicto armado en Colombia, analizado desde las causas económicas, sociales e institucionales de la posición violenta, decimos que una de las principales causas que genera la violencia en Colombia es la creación de los grupos al margen de la ley, donde los individuos deciden hacer parte de estos grupos por la falta de oportunidades que existe en nuestro país, la gran desigualdad que se presenta dentro del contexto social colombiano. También el narcotráfico que existe en nuestro país hace que se convierta en un país más violento, en donde se presentan conflictos entre fuerza pública y en ocasiones con particulares, generando asimismo la creación de los grupos al margen de la ley, la delincuencia común, en donde las víctimas más vulnerables son las mujeres. La violencia sexual ha sido ejercida por todos los actores armados implicados en el conflicto colombiano, como son las guerrillas, paramilitares, grupos post-desmovilización y en ocasiones hasta por la misma fuerza pública. Analizando del fenómeno de violencia sexual a raíz del conflicto armado interno en Colombia, se puede afirmar que la violencia sexual durante los conflictos armados ha afectado a millones de personas, principalmente a las mujeres y niñas, y que esta es una estrategia frecuente que utilizan los grupos armados con el fin de humillar a los oponentes, aterrorizar a las personas y destruir las sociedades. También tenemos la reparación integral a las víctimas de violencia sexual en el marco de la Ley 1448 del 2011. Y decimos que a inicio de la reparación integral como antecedente histórico traemos el Código Hammurabi, donde se establecieron nociones de responsabilidad civil y penal. Además, en este código se estableció la ley de talión
pero además también se contempló la posibilidad de la compensación en dinero de los daños diferentes a los atentados contra la persona, pues tradicionalmente el daño a la persona se consideró resarcible. Como concepto de reparación integral desde un punto general, decimos que este surge por la consecuencia jurídica que se genera la vulneración de un derecho a una persona y por ende exige a su vez la responsabilidad del agresor. Es por eso que toda persona que sea víctima, que sufra una afectación o un atropello a sus derechos, tiene el derecho a exigir la reparación integral de acuerdo al daño ocasionado por el agresor. La reparación en Colombia. En un Estado social de derecho como lo es Colombia, donde quienes lo integran deben tener la certeza sobre las consecuencias de sus actos, el sentido de la reparación es importante, de un lado para quien sufre el daño y le debe ser reparado, y del otro para quien tiene el deber de repararlo. En Colombia, la clasificación de reparación integral se da o está compuesto por 5 tipos de medidas. Entre ellas tenemos la restitución, que esta consiste o busca el restablecimiento de los derechos y condiciones de las víctimas a la situación en la que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho victimizante, para que pueda retornar o reconstruir su proyecto de vida. También tenemos la indemnización, que ésta se recibe dependiendo del hecho victimizante. Las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos a título de indemnización administrativa. También tenemos la rehabilitación, que esta consiste en la atención de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigido al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas, con el fin de volver a la víctima a su estado inicial. También tenemos las medidas de satisfacción, las cuales buscan proporcionar el bienestar y contribuir a mitigar el dolor de las víctimas a través del restablecimiento de su dignidad y difusión de la verdad sobre lo sucedido. En estas medidas también se reflejan las medidas simbólicas tendientes a investigar y difundir la verdad de lo sucedido y sancionar a los responsables. También tenemos las garantías de no repetición, donde el Estado debe implementar una serie de medidas con el fin de garantizar de que no se repitan las violaciones de los derechos humanos, ni las infracciones al derecho internacional humanitario que generaron la victimización. Cualquier víctima tiene el derecho o puede acceder ya sea a una o a varias de estas medidas, dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante que haya sufrido, y también puede darse de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica. El Estado colombiano ha reparado a las víctimas de violencia sexual y obviamente ha avanzado mucho desde inicios de que se vienen presentando esta clase de delitos, y por eso traemos a colación un acto protocolario que se realizó en Bogotá el 5 de agosto del 2022, donde se presidió por la viceministra de Asuntos Multilaterales María Carmina Londoño en el Palacio San Juan Carlos de Cancillería. La periodista Juliet Bedoya Lima y su madre Luz Nelly Lima, beneficiarias de las sentencias del caso Bedoya Lima y otras versus Colombia, junto a las instituciones del Estado, reconociendo los avances del cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la mencionada decisión. ¿Qué tanto ha avanzado en el reconocimiento de los derechos a las víctimas? Colombia ha avanzado, podemos decir, en un 80%, ya que más de 9.000 millones de víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas han sido sujetos de atención, reparación, es decir, víctimas de quienes han cumplido con la serie de requisitos para estar inscritas en este Registro Único de Víctimas y por lo tanto tienen que ser reparadas por el Estado colombiano. Como conclusión sobre esta investigación que realizamos con mi compañera, podemos decir que Colombia, a pesar de las dificultades económicas y de desarrollo, ha avanzado muchísimo, ya que hoy en día muchas de las mujeres víctimas de violencia sexual
han podido o han sido indemnizadas, han recibido todas las medidas necesarias con el fin, al menos no de olvidar, porque estos hechos victimizantes no se olvidan, pero sí de poder restablecer sus vidas, ya que esto en muchas mujeres han dejado daños irreparables, pero que el Estado de alguna manera ha buscado resarcir ese daño, y eso es algo que nosotras podemos decir que a pesar de las circunstancias se ha logrado un gran avance en nuestro país. Gracias.